Sí, buenos días. Vamos a tratar hoy del atributo pronominal en náhuatl clásico. Si tienen paciencia y logran llegar hasta el final, aprenderán un montón de náhuatl clásico y verán muchos secretos del náhuatl que nos explican en las gramáticas. Bueno, empezamos. Sabemos que en náhuatl un sustantivo es a la vez un atributo y un nombre. O sea, un atributo quiere decir un verbo y un nombre, un sustantivo. Así las palabras tecochitiloyan, hotel, tlatlalotilistli, horizonte o tlapechli, mesa, son sustantivos nominales, o sea, sustantivos nominales. Pero, por ejemplo, hay sustantivos verbales, entonces decimos sustantivos nominales, o nombres, simplemente. Pero también son verbos. Los verbos quiere decir predicados nominales porque estamos hablando de unos verbos especiales, porque no es lo mismo decir es una mesa que decir cantar. Son verbos, pero son predicados nominales. El predicado nominal es un verbo compuesto por un verbo copulativo, por ejemplo el verbo ser, y un atributo. Así cuando decimos es una mesa. Así el atributo tlapechli significa tanto mesa como es una mesa, en cuyo caso es un predicado nominal o es un verbo. Pero la posibilidad de ser atributo no es exclusiva de los nombres, de los predicados nominales, sino que también encontramos pronombres que son atributos, o sea que van con el verbo ser y forman verbos, y constituyen predicados en vez de nominales, como son pronombres, les llamamos predicados pronominales. Y de ellos va este vídeo. Ocurre así en los siguientes ejemplos. Innehuatl tehuatl tiez. Yo seré tú. Aquí veremos, seré tú es tehuatl tiez. Y también in on tlen nigneki. O inon. Eso es lo que quiero. Cuando es lo que quiero, es aquello que quiero, empieza por un atributo, es aquello. En estos ejemplos, el sujeto queda introducido mediante el giro de tematización, que siempre es cuando se coge un predicado nominal, un verbo, y se le antepone el pronombre in, entonces se vuelve sujeto. Y el predicado nominal, que es el verbo, aparece introducido en giro de indefinición. Vamos a explicar esto porque es muy importante. Como todo nombre forma verbos o predicados nominales, cuando forma sujetos, este verbo se tematiza. Mediante el giro de tematización se vuelve sujeto, se tematiza. Volverse sujeto. Explicamos todo esto con un ejemplo. Primero explicamos el giro de tematización. Y luego hablaremos del giro de indefinición y el predicado pronominal. Pero bueno, intrapestli kaj ikpak ixipepestli. La mesa está sobre la alfombra. Es un ejemplo sencillo para que se pueda entender bien. Donde tlapestli significa tanto mesa como es una mesa, atributo en predicado nominal, o sea, verbo. Y precedido de intlapestli, se vuelve sujeto y lo traducimos como lo que es una mesa, pero para un náhuatl una persona náhuatl entiende la mesa, pero en realidad es como si fuera un verbo introducido por un pronombre relativo, lo que es una mesa, pero es la mesa. Pero como queda introducido el sujeto mediante el giro de énfasis, se convierte en el núcleo de la oración. O sea que además de que el del giro de tematización, además, como se vuelve sujeto, se aplica otro giro, que es el giro de énfasis, y se convierte en el núcleo de la oración, en predicado. En predicado. Y todos los demás complementos de la oración se convierten en complementos pronominales del sujeto, o sea, en complementos del sujeto. A diferencia de las lenguas latinas o indoeuropeas, como el alemán, donde el núcleo de la oración es el verbo y es el verbo el que recibe todos los complementos, en el náhuatl el núcleo de la oración es el sujeto porque se verbaliza, se convierte en predicado, se convierte en el núcleo de la oración, y eso mediante el giro de énfasis. Y entonces, al convertirse en el núcleo de la oración, es el sujeto el que recibe todos los complementos
que va a recibir en la oración, como el complemento verbal, el complemento directo, el complemento indirecto. Y además son todos complementos pronominales del sujeto, porque al ser el verbo introducido mediante un pronombre, todos los complementos del verbo quedan a su vez introducidos pronominalmente. Por eso la lengua náhuatl es una lengua pronominal. Pero al mismo tiempo el verbo se introduce mediante el giro de indefinición, por lo que no va introducido por el pronombre. Hemos dicho que es una lengua pronominal y que el verbo va introducido mediante un pronombre, y ahora vamos y lo primero que decimos es que mediante el giro de indefinición el pronombre in queda sobreentendido pero no se expresa. In significa el que, lo que, quién, la que, etc. Lo explicamos. Intlapestli, kaj, ikpak, ixipepestli. Es lo que es una mesa, o sea, la mesa, lo que está sobre la alfombra. Aquello que está sobre la alfombra. Cuando decimos lo que está, estamos diciendo un pronombre, aquello que está sobre la alfombra. Pero cuando decimos el intlapestli y kaj, no estamos metiendo ese pronombre porque queda sobreentendido. Decimos intlapestli kaj. Eso es lo que el sobreentender ese pronombre, que sí lo estamos diciendo cuando hablamos en giro de énfasis. Entonces el sobreentenderlo es lo que se conoce como giro de indefinición, que no se expresa. Por ello, cuando el verbo es un predicado nominal, el pronombre in queda sobreentendido, pero se suprime. Es lo que hemos dicho. La alfombra está sobre la mesa, pero el pronombre es sobreentendido, pero no se expresa. Ahora vamos a ver otro ejemplo. In plain es lo que, aquello que. In on o in on, plain, nickneki. Eso es lo que quiero. Pero cuando decimos eso es lo que quiero, in on es el sujeto y plain nickneki lo que quiero, pero no decimos in plain lo que quiero, sino que solamente decimos plain, suprimimos el pronombre in. En esta frase es del todo incorrecto decir in plain, porque el pronombre in introduce complementos que integran el sujeto, o sea que son sujeto y nunca verbos. Si queremos, o sea que si fuera in plain sería un complemento del sujeto que integra el sujeto, o sea que sería sujeto, y nosotros queremos introducir un complemento verbal, y el complemento verbal se expresa mediante el giro de indefinición. Eso es el efecto del giro de indefinición verbal. El pronombre in on, lo de allá, eso, por esta razón no puede ser predicado pronominal y se muta a yehuatl on, eso de allá. Cuando queremos que sea un predicado pronominal o un atributo, yehuatl on, porque in no puede ser, porque in hemos dicho que es para tematizar, es para hacer sujeto, y cuando lo que queremos es un verbo no podemos decir in on, tenemos que decir yehuatl on, eso de allá. Ahora vamos a poner un ejemplo que es gracioso, es una broma, me las solía decir un hermano mío. Y bueno, in tehuatl nehuatl, au in nehuatl tehuatl, ac tehuantin tlapanahuia in itlacakini. In nehuatl, si tú eres yo y yo soy tú, ¿quién de nosotros es más listo? Yo. Entonces yo le decía yo. Entonces me decía, bueno, como yo soy tú, pues yo soy más listo que tú. Y se reía de mí. Bien, pues esa es la frase. Donde in tehuatl, cuando decimos in tehuatl, que le falta una H, una aspiración, in tehuatl. Entonces estamos hablando de tú, el sujeto, y está tematizado. Nehuatl soy yo, en giro de indefinición. Au, in nehuatl, ahora es nehuatl el que está tematizado, es el sujeto, y tehuatl es el atributo, el predicado nominal. Ac tehuantin, ¿quién de nosotros, tlapanahuia y nictlacakini, es más inteligente? Yo, como estamos preguntando por el sujeto, entonces tenemos que decir en nehuatl y no nehuatl. Soy yo, no, yo sujeto. Bien. Donde intehuatl nehuatl significa si tú eres quien soy yo, el que soy yo, predicado nominal. Entonces vemos que son dos oraciones en realidad
tú eres quien soy yo. Hay dos verbos y hay dos oraciones y están unidas por un pronombre relativo, el que soy yo. Pero vemos que por el giro de indefinición entre tehuatl y nehuatl no se pone in. Cuando un pronombre recibe un complemento preposicional, vamos a explicar otra cosa de ese mismo ejemplo. Se incosconeg, uno de los niños, normalmente se intercala el pronombre in entre ambos. Entre se y cosconeg, entre uno y niños, se interpone in y así obtenemos uno de los niños. Es un complemento preposicional porque de es una preposición. Uno de los niños, se incosconeg. Pero cuando un pronombre, en este caso ac, quien, recibe un complemento preposicional pronominal, ac tehuantin, o sea, tehuantin sería el complemento preposicional, o sea, tenemos ac y tehuantin, y decimos uno de nosotros, no se intercala el pronombre in entre ambos, entre ac y tehuantin. Hemos explicado un poco los pronombres en el vídeo dedicado al complemento acusativo en náhuatl clásico, al cual nos remitimos, aunque tendremos que hacer en su día un vídeo sobre los pronombres. Y por supuesto nunca debemos decir ni tehuatl y esas cosas que son tonterías que dicen los que no saben hablar náhuatl clásico. Porque náhuatl lleva ya un prefijo verbal. La N es de ni y tehuatl lleva un prefijo verbal. La T es de ti. Entonces no puede haber dos prefijos verbales. Eso es una incoherencia y no tiene ningún sentido. Aprovecho para explicar que cuando tenemos un complemento acusativo, intlapechli, la mesa, no estamos ante un determinante definido. No es no toda mesa, la mesa en general. Cuando decimos innacatl es la carne, toda carne. Eso es un determinante definido. Pero cuando decimos veo intlapechli, no veo toda la mesa. No, intlapechli no veo toda mesa, sino la mesa. Entonces, in es que es que como, pero no habíamos quedado que el determinante definido es in y cuando es determinado es yehuatl intlapechli, sí, pero es que en este caso no estamos introduciendo un determinante definido. Porque en el ejemplo, el acusativo, la mesa, queda introducido por un pronombre in, y no por un determinante. Y no por un determinante, he puesto ahí determinado, pero es determinante. Veo lo que es una mesa, donde in es lo que es un pronombre. Y después del pronombre va el verbo, es, y mesa, una mesa indefinida. Mesa, veo lo que es mesa. Eso es la mesa. Es que los acusativos son así, no llevan, cuando decimos veo la mesa, no es un determinante, sino un pronombre, un verbo, y así es el náhuatl. Es extraño, pero así lo hablan, así lo hablaban. Ahora no sé cómo lo hablan porque lo hablan muy mal. Aprovecho también para aclarar otra cuestión que dejé abierta, es decir, sin aclarar. Intlapechli kaj ikpak ixipepechli. La mesa está sobre la alfombra. Entre sobre, que es ikpak, y alfombra, que es ixipepechli, lo vemos aquí, ikpak ixipepechli, sobre la alfombra, no se introduce la partícula in. Y ello porque tras un locativo, ikpak es un locativo, lo hemos explicado también en otro vídeo, y son locativos iktek, isco, ikpak y otros muchos. No se antepone el determinante in para decir sobre la mesa. Y vamos a poner unos ejemplos tomados de Antonio Valeriano y Sunikan Mokpowa para que vean que no me lo invento yo, que entre el locativo y el nombre que va pospuesto, pues no se interpone la partícula in. Inoaxikok iktek actepetl nimanik tlamelauj in Itekpanchancinco, obispo, cuando entró Inoaxikok dentro de la ciudad, Ixtec altepetl, no decimos Ixtec inaltepetl dentro de la ciudad, decimos Ixtec altepetl
no ponemos in. Nimanik quiere decir inmediatamente. Tlamelauj es un pretérito perfecto. Se encaminó, se dirigió. In Itekpanchancinco a su casa del obispo. Y aquí tenemos también lo mismo. Itekpanchancinco, obispo. Pues aquí no dice del obispo, no se pone in, se pone Itekpanchancinco a la casa palaciega del obispo, pero sin in. Ahora eso es muy curioso, ¿no? Que no ponen in ahí entre el locativo y eso. Otro ejemplo. Bueno, en el anterior había ya dos, pero bueno. Kitak, Kenin, Walmotemowig, Ikpak, Tepechintli. Vio cómo descendió la Virgen, estamos hablando de la Virgen, de arriba del cerrito. Kitak es vio. Kenin es como, con tilde en la O. Kenin. Waltemowig es un pretérito perfecto y no lleva aumento temporal O, sino Waltemowig. Ikpak quiere decir sobre, y luego decía el cerrito, Tepechintli, y el cerrito no lleva determinación ninguna, porque está detrás de un locativo. O Inacastlan Tepetl, al costado del cerro. Cuando decimos in es porque estamos introduciendo una meta de un verbo de movimiento. Cuando decimos inompa, Inacastlan Tepetl. Una cosa que también es importante y que he olvidado comentarlo es que a veces para saber, en algunas, bueno, a ver si lo explico, en las gramáticas a veces dicen para saber si, por ejemplo, el tepetl, el costado del cerro es una meta o un origen, porque podría ser al costado o del costado del cerro. Si bien, entonces, que utilizan ompa o nican como para decir si es del costado del cerro o al costado del cerro. Pero no es así, es todo lo contrario. Ompa y Nikan no indican si es al o del, sino todo lo contrario. Primero tenemos inompa o Nikan y luego explicitamos inompa y Nakastlan Tepetl, o sea, fue o bajó al costado del cerro, subió al costado del cerro, por ejemplo. Tleskok in ompa Inacastlan Tepetl, eso sería subió al costado del cerro. Subió allá y luego explicitamos allá qué lugar es allá y decimos al costado del cerro. Es así, bueno. Los ejemplos citados que hemos citado ahora mismo son todos de complementos ablativos del verbo. Cuando se trata de complementos preposicionales, que en náhuatl también son ablativos, la construcción es muy diferente, porque anteceden los pronombres al verbo. Y el complemento nominal va en giro de aposición y lleva in. Así, Yehuatl Namostli y Techpowi Inconetl. El libro le pertenece al niño, donde Itech es le y al niño se dice Inconetl y lleva in. Yehuatl Inonanchin Itech Motemachich Inhuehue. Mi madre se fió del anciano, donde Itech es del y Inhuehue es el anciano. El giro de posición es el propio de los prefijos verbales pronominales. Nimichita intehuatl, te veo a ti, te a ti. Ipan mochu inmoteuxoma, le sucedió a Moctezuma, le a él, a Moctezuma. Esto es todo por ahora, deseando haber podido aclarar las dudas. Un saludo a todos ustedes.